¿Crees en milagros? Yo sí, pero ¿qué harías si descubrieras que líderes religiosos de todo el mundo están arriesgando todo para intentar imitar a Jesús? Atención, no es solo una cuestión de fe. Estos intentos audaces, inspirados por los milagros de Cristo, rápidamente se transformaron en tragedias devastadoras. Pastores obsesionados con replicar los hechos divinos terminaron cayendo en desgracia y engaño, arrastrando consigo a cientos de seguidores. Prepárate para un viaje revelador donde la fe ciega y la ambición desmedida llevaron a consecuencias terribles. ¿Será que el intento de imitar a Jesús puede justificar cualquier acción? Descubre ahora cómo estos pastores salieron muy mal y cuáles fueron las desastrosas consecuencias de sus actos. El pastor Frank Selle y su intento de caminar sobre el agua. Imagina la escena. Frank Selle, pastor de la ciudad de Libreville, Gabón, convencido de que su fe inquebrantable le permitiría imitar a Jesús y caminar sobre el agua. Era el año 2006 y anunció a su congregación que cruzaría el río a pie, exactamente como Jesús hizo en el mar de Galilea. La expectación y la fe de los seguidores en ese momento eran palpables. Todos se reunieron a las orillas del río, llenos de esperanza y curiosidad. Frank estaba decidido, creyendo que su fe pura e inquebrantable sería suficiente para sostenerlo sobre la superficie del agua. Sin embargo, cuando entró en el río, la tragedia se desplegó rápidamente. No pudo caminar sobre la superficie y trágicamente se ahogó ante su congregación perpleja. Este evento dejó a la comunidad en shock y levantó una pregunta perturbadora. ¿Hasta dónde debe llevarnos la fe? ¿La fe ciega justifica acciones tan arriesgadas? El intento de Frank Selle no solo le costó la vida, sino que también expuso los peligros de interpretar los textos sagrados de manera literal e imprudente. Este incidente sacó a la luz la vulnerabilidad de las personas en situaciones de extrema fe y la importancia de un discernimiento espiritual equilibrado. ¿Qué nos enseña esta tragedia sobre la relación entre fe y racionalidad? ¿Estamos dispuestos a cuestionar las acciones de nuestros líderes religiosos cuando parecen ir demasiado lejos? El impacto inmediato en la congregación de Kabele. La muerte de Frank Selle tuvo un impacto profundo e inmediato en su congregación. Los fieles, que hasta entonces tenían una fe inquebrantable en su pastor, ahora se veían sumidos en dudas y cuestionamientos. ¿Cómo reaccionarías si fueras testigo de algo así? La confianza en los líderes espirituales se vio sacudida y muchos comenzaron a cuestionar la validez de las enseñanzas que recibían. ¿Sería posible que el pastor hubiera interpretado erróneamente los textos sagrados? La tragedia sacó a la luz la vulnerabilidad de la fe humana y la necesidad de discernimiento. A medida que la noticia se esparcía, otras congregaciones comenzaron a reflexionar sobre los límites entre fe e imprudencia. Además, este evento levantó debates acalorados sobre la responsabilidad de los líderes religiosos en proteger a sus seguidores de prácticas potencialmente peligrosas. El incidente forzó a la congregación a enfrentar una dura realidad. La fe, aunque poderosa, debe ir acompañada de sabiduría y comprensión. ¿Cómo podrían los miembros de la congregación volver a confiar en sus líderes? Este evento también despertó la atención de las autoridades locales y de organizaciones religiosas que comenzaron a discutir medidas para prevenir tales tragedias en el futuro. ¿Qué crees que podría hacerse para evitar que eventos como este vuelvan a ocurrir? La congregación de Kabele, antes unida por la esperanza, ahora enfrentaba una crisis de identidad y propósito, buscando respuestas en medio del luto y la desilusión. Pastor Lesego Daniel y la gasolina transformada en jugo. Ahora crucemos el continente hasta Sudáfrica, donde encontramos a otro pastor que intentó imitar los milagros de Jesús,
de una manera aún más inusual. El pastor Lesego Daniel, líder del Rabboni Center Ministries, creía que podía transformar gasolina en jugo de frutas. Así es gasolina, convenció a sus seguidores para que bebieran el líquido inflamable, afirmando que con suficiente fe la gasolina se volvería inofensiva. ¿Qué harías tú en una situación así? Increíblemente, varios miembros de la iglesia creyeron y bebieron la sustancia. Como podrás imaginar, el resultado fue desastroso. Muchos se enfermaron gravemente. Este evento levantó cuestiones cruciales sobre la responsabilidad de los líderes religiosos y la credulidad de los fieles. ¿Crees que la fe puede justificar cualquier acción? La acción de Lesego Daniel fue rápidamente condenada por autoridades de salud y por otros líderes religiosos que alertaron sobre los peligros de tales prácticas extremas. Sin embargo, el pastor mantuvo su posición, afirmando que la fe verdadera podía trascender la lógica y la ciencia. Esta creencia ciega en la intervención divina resultó ser extremadamente peligrosa y sacó a la luz la importancia de un equilibrio entre fe y razón. ¿Puede la fe realmente superar la lógica y la ciencia? La repercusión negativa y las consecuencias para Lesego. Daniel. Las consecuencias para Lesego Daniel fueron severas y rápidas. Los medios sudafricanos e internacionales repercutieron el incidente con intensidad, criticando duramente las acciones del pastor. Reportajes mostraron los efectos adversos sufridos por los miembros de la iglesia que bebieron la gasolina, y el caso rápidamente se convirtió en un símbolo de los peligros de seguir ciegamente a líderes religiosos. Las autoridades de salud emitieron alertas públicas y Lesego Daniel enfrentó investigaciones tanto del gobierno como de organizaciones de derechos humanos. Su iglesia, antes próspera y llena de fieles devotos, vio una caída drástica en el número de seguidores. ¿Crees que debería ser responsabilizado penalmente por sus acciones? Este evento sacó a la luz la necesidad urgente de regulaciones más estrictas sobre las prácticas religiosas y la protección de los fieles. Además de las consecuencias legales, la reputación de Lesego Daniel quedó irreparablemente dañada. Fue criticado por colegas pastores y teólogos que condenaron sus acciones como irresponsables y antiéticas. Muchos fieles, desilusionados y decepcionados, abandonaron la iglesia en busca de líderes más sensatos y compasivos. ¿Puede una sola acción destruir años de liderazgo espiritual? Las repercusiones de este incidente no solo afectaron a la comunidad local, sino que también generaron un debate global sobre la influencia de los líderes religiosos y los peligros del fanatismo. ¿Cómo crees que deberíamos equilibrar fe y seguridad en las prácticas religiosas? Pastor Leteo Rabalago y el pesticida Doom. En 2016, el pastor Leteo Rabalago, también conocido como Pastor Doom, en Sudáfrica, realizó un acto que sorprendió al mundo. Durante un culto, usó un pesticida llamado Doom en sus seguidores, alegando que el spray curaría enfermedades y expulsaría demonios. Varios miembros se enfermaron debido a la exposición al producto químico. Imaginen la escena: personas en un estado de vulnerabilidad, buscando cura y protección espiritual, siendo rociadas con un pesticida tóxico. ¿Qué harías tú si estuvieras allí? Rabalago, en su defensa, afirmó que estaba actuando bajo orientación divina y que el pesticida era solo un medio para demostrar el poder de la fe. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Las reacciones adversas variaron desde irritación en los ojos y la piel hasta problemas respiratorios graves. La noticia se esparció rápidamente, causando indignación y preocupación no solo en Sudáfrica, sino en todo el mundo. ¿Puede la fe justificar el uso de métodos tan extremos? Las autoridades de salud y derechos humanos intervinieron inmediatamente, condenando las acciones de Rabalago
y alertando al público sobre los peligros de tales prácticas. Este evento levantó cuestiones importantes sobre los límites de la fe y la necesidad de proteger a los seguidores de prácticas potencialmente letales. ¿Cómo debe responder la comunidad religiosa a líderes que ponen en riesgo la salud y seguridad de sus seguidores? La reacción de los medios al caso de Ravalago. Los medios sudafricanos e internacionales no tardaron en reaccionar al caso de Leteo Ravalago. Reportajes y documentales detallaron el uso del pesticida Doom y las devastadoras consecuencias para los seguidores del pastor. Periodistas y comentaristas criticaron duramente la irresponsabilidad de Ravalago. ¿Alguien podría creer que un pesticida tóxico podría tener propiedades curativas? Las imágenes y relatos de los fieles enfermos generaron un clamor público por justicia y regulación más estricta de las prácticas religiosas. ¿Cómo crees que los medios deberían abordar casos como este? La intensa cobertura mediática también sacó a la luz historias de otras prácticas extremas en diferentes partes del mundo, ampliando el debate sobre la responsabilidad de los líderes religiosos y la vulnerabilidad de los fieles. Necesitamos más regulación para las prácticas religiosas. El caso de Ravalago se convirtió en un punto de referencia en las discusiones sobre libertad religiosa versus seguridad pública. Mientras algunos argumentaban que la fe y la práctica religiosa debían ser protegidas a toda costa, otros defendían que el gobierno tenía el deber de intervenir cuando la salud y la vida de las personas estaban en riesgo. ¿Qué piensas tú? ¿Debe el gobierno intervenir más en las prácticas religiosas? Pastor Paul Sanyangore y el teléfono celestial. El pastor Paul Sanyangore de Zimbabue ganó notoriedad en 2017 al alegar que tenía un teléfono celestial por el cual podía hablar directamente con Dios. Durante los cultos, fingía recibir instrucciones divinas al teléfono. Muchos consideraron la práctica una farsa y la credibilidad de Sanyangore se vio severamente afectada. Imaginen la escena, el pastor sosteniendo un celular, conversando con Dios, mientras la congregación observa con miradas de admiración y asombro. ¿Era realmente posible? Sanyangore afirmaba que sus conversaciones con Dios le daban direcciones específicas para curas y bendiciones. Sin embargo, esta práctica pronto levantó sospechas. El escepticismo creció rápidamente, con muchos cuestionando la autenticidad de las llamadas. ¿Crees que Dios hablaría a través de un teléfono celular? La práctica del teléfono celestial fue ampliamente ridiculizada en los medios, tanto locales como internacionales. Muchos veían a Sanyangore como un charlatán, explotando la fe y la esperanza de los seguidores para beneficio personal. El impacto fue significativo. La asistencia a los cultos disminuyó y la confianza de los fieles se vio sacudida. Este caso destacó la delgada línea entre fe y explotación. ¿Cómo distinguirías un verdadero milagro de un fraude? El escepticismo y las críticas a Sanyangore. El caso de Paul Sanyangore y su teléfono celestial generó una ola de escepticismo y críticas, tanto dentro como fuera de su congregación. Muchos fieles comenzaron a cuestionar la veracidad de las supuestas conversaciones con Dios. Al fin y al cabo, ¿cómo podría alguien tener una línea directa con el divino a través de un celular común? Esta práctica inusual sacó a la luz la discusión sobre la credulidad de los seguidores y la responsabilidad de los líderes religiosos en mantener la fe respetuosa. ¿Estamos dispuestos a creer en cualquier cosa en nombre de la fe? Los medios no perdonaron. Programas de televisión, periódicos y sitios de noticias satirizaron a Sanyangore, cuestionando su integridad y motivación. Las redes sociales también hervían con debates y memes, aumentando aún más la presión sobre el pastor. Mientras algunos seguidores permanecían leales,
Muchos otros se sintieron traicionados y dejaron la congregación. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu líder espiritual estaba involucrado en algo así? Teólogos y líderes religiosos de diferentes denominaciones criticaron a Sanyangore, afirmando que sus acciones deshonraban la santidad de la comunicación divina. Argumentaron que estaba banalizando la fe y transformando la religión en un espectáculo. ¿Es válida esta crítica? La repercusión del caso Sanyangore destaca la importancia del discernimiento y la sabiduría en el liderazgo espiritual. ¿Hasta qué punto confías en tu líder religioso? Pastor Alf Lukau y la farsa de la resurrección. En 2019, el pastor Alf Lukau de Sudáfrica afirmó haber resucitado a un hombre durante un culto. El evento fue transmitido en vivo, pero rápidamente desmentido como una farsa. El muerto fue identificado como vivo anteriormente y la escenificación generó un escándalo. Imaginen el drama: un ataúd, un supuesto cadáver y un pastor proclamando un milagro ante una multitud y las cámaras. La reacción inicial fue de éxtasis y admiración. ¿Será que alguien realmente había regresado de entre los muertos? La respuesta pronto salió a la luz cuando las investigaciones revelaron que el muerto estaba en realidad vivo todo el tiempo y había participado en la escenificación. La revelación de que todo no era más que una farsa desencadenó una ola de indignación. ¿Cómo te sentirías al descubrir que fuiste engañado de esa manera? El fraude de Alf Lukau fue ampliamente divulgado, llevando a un clamor público por justicia. Las autoridades comenzaron a investigar y la iglesia de Lukau enfrentó un declive en la confianza y en la participación de los fieles. Este incidente generó un intenso debate sobre la integridad de los líderes religiosos y los límites de las demostraciones de fe. ¿Crees que la búsqueda de milagros puede llevar a la manipulación? La farsa desmentida de Lukau. El descubrimiento de que la resurrección proclamada por el pastor Alf Lukau era una farsa tuvo repercusiones inmediatas y profundas. Los medios y las redes sociales se inundaron con discusiones acaloradas sobre la veracidad de los milagros contemporáneos y la responsabilidad de los líderes religiosos. Imaginen la decepción de los fieles que hasta entonces creían haber sido testigos de un verdadero milagro. ¿Cómo reaccionarías si descubrieras que un evento espiritual tan impactante era una farsa? Las autoridades sudafricanas iniciaron investigaciones sobre posible fraude y manipulación, y varios participantes de la escenificación fueron interrogados. La iglesia de Lukau, antes vibrante y llena de devotos, vio una caída drástica en la asistencia y en las donaciones. La farsa también levantó cuestiones sobre la regulación de las prácticas religiosas y la necesidad de protección contra fraudes. ¿Necesitamos leyes más estrictas para evitar tales engaños? La desilusión de los seguidores fue palpable y muchos comenzaron a buscar otras formas de espiritualidad más basadas en principios sólidos y menos propensas a espectáculos fraudulentos. Este evento nos hace reflexionar sobre los peligros de poner nuestra fe en individuos en lugar de en principios y valores espirituales. ¿Cómo podemos asegurar que la fe no sea explotada de manera irresponsable? La polémica en las redes sociales. La revelación de las farsas de pastores como Lukau y Lesego Daniel no pasó desapercibida en las redes sociales. Las plataformas en línea se convirtieron en un campo de batalla para debates fervorosos. Videos de los intentos fallidos y de las escenificaciones virales fueron compartidos millones de veces, acompañados de comentarios que variaban de indignación a apoyo ciego. ¿Te has encontrado con alguna de estas discusiones en línea? ¿Cómo reaccionaste? Memes y sátiras proliferaron, haciendo aún más difícil para los pastores recuperar su credibilidad. Las redes sociales,
al mismo tiempo que amplifican la indignación pública, también proporcionaban un espacio para que los seguidores fieles defendieran a sus líderes alegando persecución religiosa. Sin embargo, el escepticismo creciente comenzó a prevalecer, con muchos usuarios pidiendo mayor transparencia y responsabilidad por parte de los líderes religiosos. ¿Crees que las redes sociales desempeñan un papel positivo o negativo en estos debates? La polémica en línea también sacó a la luz cuestiones sobre libertad de expresión versus responsabilidad. ¿Se debe permitir que los líderes religiosos hagan afirmaciones extraordinarias sin consecuencias? ¿O es necesario un mayor escrutinio público para proteger a los fieles de posibles fraudes? Este es un dilema que continúa dividiendo opiniones y que cada vez más define la forma en que la fe y la religión son discutidas en el mundo moderno. El impacto en la fe de los seguidores de Lukau. Los seguidores de Alf Lukau, así como los de otros pastores que intentaron imitar a Jesús, enfrentaron una crisis de fe tras la exposición de las farsas. La confianza en su líder se vio profundamente afectada y muchos se encontraron perdidos sin saber en quién o en qué creer. ¿Has pasado alguna vez por una situación en la que tu fe fue puesta a prueba? ¿Cómo lidias con ello? El impacto psicológico y emocional fue significativo. Muchos fieles relataron sentimientos de traición, confusión y desesperación. Habían creído en milagros que ahora se revelaban fabricados. Esto levantó cuestiones profundas sobre la naturaleza de la fe y la vulnerabilidad de los seguidores religiosos. ¿Es la fe ciega algo peligroso? ¿Debemos cuestionar más a nuestros líderes espirituales? Algunos seguidores, sin embargo, encontraron una forma de reconstruir su fe, buscando nuevas comunidades religiosas o adoptando un enfoque más personal e introspectivo a la espiritualidad. Otros se alejaron completamente de la religión, desilusionados por los fraudes. La crisis generada por las acciones de Lukau y otros pastores imitó una prueba profunda de resiliencia espiritual. ¿Puede la fe ser restaurada después de una decepción tan grande? Las críticas de otros líderes religiosos. La reacción de otros líderes religiosos a los eventos que involucraron a pastores como Lukau y Lesego Daniel fue contundente. Muchos criticaron severamente los intentos de imitar a Jesús de forma tan literal e imprudente. Pastores, sacerdotes y teólogos de diversas naciones expresaron preocupación por el impacto de estas acciones en la fe de los seguidores y en la imagen de la religión en su conjunto. ¿Son justas estas críticas? ¿Cómo ves la responsabilidad de los líderes religiosos en este contexto? Algunos líderes religiosos argumentaron que estos pastores estaban distorsionando las enseñanzas de Jesús para beneficio propio, poniendo en riesgo la salud y la fe de sus seguidores. Otros destacaron la necesidad de mayor regulación y supervisión de las prácticas religiosas para evitar abusos. La discusión se amplió a la ética pastoral y la responsabilidad de los líderes en proteger y guiar a sus seguidores con integridad y sabiduría. ¿Crees que debería haber una regulación más estricta de las prácticas religiosas? La respuesta de las comunidades afectadas. Las comunidades afectadas por los escándalos de los pastores que intentaron imitar a Jesús enfrentaron un periodo de turbulencia y reflexión. La confianza en los líderes religiosos fue sacudida y muchos fieles se sintieron perdidos y traicionados. Imaginen la decepción y la confusión de descubrir que los milagros en los que creían eran fabricados. ¿Cómo reaccionarías en una situación así? La farsa también levantó cuestiones sobre la regulación de las prácticas religiosas y la necesidad de protección contra fraudes. Necesitamos leyes más estrictas para evitar tales engaños. La desilusión de los seguidores fue palpable y muchos comenzaron a buscar otras formas de espiritualidad
más basadas en principios sólidos y menos propensas a espectáculos fraudulentos. Este evento nos hace reflexionar sobre los peligros de poner nuestra fe en individuos en lugar de en principios y valores espirituales. ¿Cómo podemos asegurar que la fe no sea explotada de manera irresponsable? La polémica en las redes sociales. La revelación de las farsas de pastores como Lucau y Lesego Daniel no pasó desapercibida en las redes sociales. Las plataformas en línea se convirtieron en un campo de batalla para debates fervorosos. Videos de los intentos fallidos y de las escenificaciones virales fueron compartidos millones de veces, acompañados de comentarios que variaban de indignación a apoyo ciego. ¿Te has encontrado con alguna de estas discusiones en línea? ¿Cómo reaccionaste? Memes y sátiras proliferaron, haciendo aún más difícil para los pastores recuperar su credibilidad. Las redes sociales, al mismo tiempo que amplifican la indignación pública, también proporcionaban un espacio para que los seguidores fieles defendieran a sus líderes, alegando persecución religiosa. Sin embargo, el escepticismo creciente comenzó a prevalecer, con muchos usuarios pidiendo mayor transparencia y responsabilidad por parte de los líderes religiosos. ¿Crees que las redes sociales desempeñan un papel positivo o negativo en estos debates? La polémica en línea también sacó a la luz cuestiones sobre libertad de expresión versus responsabilidad. ¿Se debe permitir que los líderes religiosos hagan afirmaciones extraordinarias sin consecuencias, o es necesario un mayor escrutinio público para proteger a los fieles de posibles fraudes? Este es un dilema que continúa dividiendo opiniones y que cada vez más define la forma en que la fe y la religión son discutidas en el mundo moderno. El impacto en la fe de los seguidores de Lucau. Los seguidores de Alf Lucau, así como los de otros pastores que intentaron imitar a Jesús, enfrentaron una crisis de fe tras la exposición de las farsas. La confianza en su líder se vio profundamente afectada y muchos se encontraron perdidos, sin saber en quién o en qué creer. ¿Has pasado alguna vez por una situación en la que tu fe fue puesta a prueba? ¿Cómo lidias con ello? El impacto psicológico y emocional fue significativo. Muchos fieles relataron sentimientos de traición, confusión y desesperación. Habían creído en milagros que ahora se revelaban fabricados. Esto levantó cuestiones profundas sobre la naturaleza de la fe y la vulnerabilidad de los seguidores religiosos. ¿Es la fe ciega algo peligroso? ¿Debemos cuestionar más a nuestros líderes espirituales? Algunos seguidores, sin embargo, encontraron una forma de reconstruir su fe, buscando nuevas comunidades religiosas o adoptando un enfoque más personal e introspectivo a la espiritualidad. Otros se alejaron completamente de la religión, desilusionados por los fraudes. La crisis generada por las acciones de Lucau y otros pastores imitó una prueba profunda de resiliencia espiritual. ¿Puede la fe ser restaurada después de una decepción tan grande? Las críticas de otros líderes religiosos. La reacción de otros líderes religiosos a los eventos que involucraron a pastores como Lucau y Lesego Daniel fue contundente. Muchos criticaron severamente los intentos de imitar a Jesús de forma tan literal e imprudente. Pastores, sacerdotes y teólogos de diversas naciones expresaron preocupación por el impacto de estas acciones en la fe de los seguidores y en la imagen de la religión en su conjunto. ¿Son justas estas críticas? ¿Cómo ves la responsabilidad de los líderes religiosos en este contexto? Algunos líderes religiosos argumentaron que estos pastores estaban distorsionando las enseñanzas de Jesús para beneficio propio, poniendo en riesgo la salud y la fe de sus seguidores. Otros destacaron la necesidad de mayor regulación y supervisión de las prácticas religiosas para evitar abusos.
La discusión se amplió a la ética pastoral y la responsabilidad de los líderes en proteger y guiar a sus seguidores con integridad y sabiduría. ¿Crees que debería haber una regulación más estricta de las prácticas religiosas? La respuesta de las comunidades afectadas. Las comunidades afectadas por los escándalos de los pastores que intentaron imitar a Jesús enfrentaron un periodo de turbulencia y reflexión. La confianza en los líderes religiosos fue sacudida y muchos fieles se sintieron perdidos y traicionados. Imaginen la decepción y la confusión de descubrir que los milagros en los que creían eran fabricados. ¿Cómo reaccionarías en una situación así? Muchas comunidades comenzaron a buscar respuestas y a reflexionar sobre sus prácticas espirituales. Se formaron grupos de apoyo para ayudar a los fieles a lidiar con la desilusión y a reconstruir su fe. Algunas iglesias adoptaron un enfoque más transparente y abierto, alentando el diálogo y la reflexión crítica entre sus miembros. La crisis también llevó a un mayor involucramiento de los fieles en las decisiones de la Iglesia, buscando asegurar que tales abusos no se repitieran. ¿Crees que la participación de los fieles en la administración de la Iglesia puede prevenir futuros escándalos? Lecciones aprendidas. Los eventos trágicos y las fraudes expuestas sirvieron como lecciones valiosas para líderes religiosos y fieles de todo el mundo. Pastores y seguidores aprendieron la importancia de una fe genuina y la necesidad de discernimiento espiritual. ¿Alguna vez has aprendido una lección importante de un error pasado? Además, estos eventos destacaron la necesidad de transparencia y responsabilidad en el liderazgo religioso. Muchas iglesias implementaron políticas más estrictas para garantizar que prácticas peligrosas no fueran alentadas. La importancia de la comunidad en la supervisión y apoyo mutuo también fue reforzada. ¿Crees que la supervisión de la comunidad puede prevenir abusos de poder? Las lecciones aprendidas también incluyeron la necesidad de equilibrar fe y razón. La creencia en milagros debe ir acompañada de un discernimiento crítico y una comprensión clara de los riesgos involucrados. Este equilibrio es esencial para proteger a los fieles y garantizar que la práctica religiosa permanezca auténtica y segura. ¿Cómo equilibras fe y razón en tu vida? La experiencia de los pastores que intentaron imitar a Jesús nos recuerda la importancia de un enfoque responsable y ético en el liderazgo espiritual. La fe es una fuerza poderosa que puede inspirar y transformar, pero debe ser guiada por principios sólidos y un compromiso con la verdad. El futuro de las congregaciones afectadas. El futuro de las congregaciones afectadas por los escándalos de los pastores que intentaron imitar a Jesús permanece incierto, pero hay esperanza. Con un enfoque renovado en la verdadera esencia de las enseñanzas de Jesús, muchas iglesias están buscando un camino más auténtico y menos sensacionalista. ¿Crees que estas congregaciones pueden recuperarse totalmente? El proceso de recuperación implica reconstruir la confianza de los fieles y reforzar los principios éticos en el liderazgo religioso. Muchas iglesias adoptaron un enfoque más participativo, involucrando a los miembros en la toma de decisiones y en la supervisión de las prácticas religiosas. Este movimiento de transparencia e inclusión se considera esencial para restaurar la fe y la integridad de las congregaciones. ¿Cómo crees que la transparencia puede ayudar a restaurar la confianza? Además, las comunidades afectadas están enfocándose en programas de educación y formación espiritual, enfatizando la importancia de una fe bien informada y fundamentada en los principios de amor, compasión y justicia. Al promover una comprensión más profunda de las enseñanzas de Jesús, las iglesias esperan evitar los errores del pasado y construir un futuro más sólido y auténtico.
¿Alguna vez has participado en algún programa de formación espiritual? El camino hacia la recuperación también implica la curación emocional y espiritual de los fieles. Muchos miembros de las congregaciones afectadas pasaron por un periodo de desilusión y dolor, pero están encontrando fuerzas para reconstruir su fe. Grupos de apoyo y consejería espiritual han desempeñado un papel crucial en este proceso de curación. ¿Cómo crees que la comunidad puede ayudar en la curación espiritual? El futuro de las congregaciones afectadas dependerá de la capacidad de aprender de los errores del pasado y de construir una base sólida y ética para la práctica religiosa. La jornada de recuperación será larga, pero con determinación y fe, estas comunidades pueden encontrar un nuevo sentido de propósito y espiritualidad, el verdadero significado de seguir a Jesús. En última instancia, el intento de imitar a Jesús nos recuerda el verdadero significado de su mensaje. No se trata de realizar milagros para impresionar, sino de vivir una vida de amor, compasión y fe genuina. Jesús enseñó que la fe debe ir acompañada de humildad y servicio a los demás, y no de demostraciones espectaculares de poder. ¿Crees que la esencia de las enseñanzas de Jesús está siendo olvidada hoy en día? La verdadera imitación de Jesús está en seguir sus enseñanzas con sinceridad e integridad, viviendo de acuerdo con los principios de justicia, compasión y amor al prójimo. Los eventos que involucraron a pastores que intentaron replicar los milagros de Jesús nos recuerdan la importancia de una fe fundamentada en principios sólidos y una comprensión profunda de los textos sagrados. ¿Cómo aplicas las enseñanzas de Jesús en tu vida diaria? La jornada espiritual es personal y profunda, y cada individuo debe buscar una conexión auténtica con su fe. En lugar de buscar milagros y espectáculos, debemos enfocarnos en cómo podemos servir y amar a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús. Esa es la verdadera esencia del cristianismo y el camino hacia una vida espiritual plena y significativa. ¿Estás listo para vivir tu fe de manera más auténtica? La reflexión sobre los eventos trágicos y fraudulentos debe motivarnos a buscar una práctica religiosa más auténtica y responsable. La fe es una fuerza poderosa que puede transformar vidas y comunidades, pero debe ser guiada por principios de verdad y amor. Que podamos aprender de los errores del pasado y construir un futuro más brillante y lleno de fe genuina. Que Dios os bendiga a todos. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y like. No se imaginan lo mucho que significa para nosotros, además de que ayudarás a que este video llegue a más personas tan necesitadas de Jesús. Millones de gracias y hasta la próxima.